ustedes de voz y no sé si la gente en línea me puede decir si está muy alta la voz para no dejar sordos a unos y no dejar sin que escuchen a los físicos. ¿Está bien el volumen ahí, a los de línea? Sí, se escucha perfecto. Ah, perfecto. Bueno, a ver, vamos a poner aquí otra vez. Creo que ya no me dejaste compartir pantalla. Ah, ok, ya vi cuando está el rollo. Listo. Perfecto. Pues nuevamente para mí es un gusto estar aquí en Torreón. Ya hemos estado en ocasiones previas con el curso USUC de ultrasonido, apoyado, organizado por UNIMED, el doctor Fernando Núñez, que tengo entendido es alguien conocido para ustedes. No sé si grata o no gratamente, pero nada, es un buen cuate, ¿no? Les dejo mi cuenta de Twitter, @dr_dive, si llegara a haber alguna pregunta, duda, comentario, retroalimentación, queja, con todo gusto, por favor, nos podemos contactar por ahí. Al final de todos modos voy a dejar un link o un QR para que puedan tener algo de bibliografía donde se ha basado esta charla. La verdad es que antes que nada quisiera empezar aclarando que no tengo ningún conflicto de interés. No hay ninguna marca que me pague por hablar bien o mal de alguien. Pero siempre estoy abierto a propuestas, si conocemos a alguien. ¿Qué pasó? Bueno, en lo que se soluciona la cuestión técnica, bienvenidos, pásenle. Están en su auditorio. Quiero preguntar rapidísimo, ¿quiénes son personal prehospitalario? TUMS. Uno, ok. O prehospitalario médico. Ah, súper, mejor aún. ¿Alguien más prehospitalario? ¿No? ¿Enfermería? ¿No? Ok. ¿Médicos generales? Ok. ¿Internos? ¿Residentes? La gran mayoría. ¿Urgenciólogos? ¿Alguna otra especialidad? Que no sea comer pasta, que no sea, ¿no? Ok, bueno. Bueno, entonces en lo que se sigue arreglando la cuestión técnica, la siguiente pregunta es, ¿tienen muchos pacientes de trauma en sus hospitales? Trauma de tórax, principalmente. ¿Tienen pacientes que estos de trauma evolucionan a parada cardíaca? ¿Los manejamos de acuerdo al protocolo compresiones, ventilación, fármacos, hasta que ver si sale? ¿O le hacen alguna otra maniobra? ¿Dónde? Muy bien, gracias por darme una buena pauta para empezar la plática. Justo quería ver, ¿sí puedo dejarme nada más uno? Tiene que ser los dos zapatos. Sí, te puede dejar uno. Sí, ahí está. Es que si no, no escucho bien, pues tengo problemas de audición. ¿Ya quedó? Bueno, ¿por qué este tema es importante? Bueno, todos los temas en medicina de urgencia son importantes, pues, pero este tiene un especial impacto. Ahí quedó, ¿verdad? Ahora sí. ¿En Zoom quedó? Ya quedó, ahí está, perfecto. ¿Por qué es importante? Porque la incidencia de los pacientes con trauma es muy alta a nivel mundial. Estamos hablando de que cada año la mortalidad asociada al trauma es de 5.8 muertes por año alrededor del mundo. Y obviamente lo que hagamos en los primeros minutos, en las primeras acciones de la atención de trauma en urgencias, pero esto acuérdense que urgencia empieza desde el prehospital, va a impactar directamente en cómo le vaya a ir a este paciente. Si hacemos números, algo pasó por acá. Si hacemos números, muere un paciente en alguna parte del mundo cada 5 segundos. Es decir, ahorita ya cuántas personas han muerto asociadas al trauma en lo que estamos haciendo la introducción de esta charla.
Cada 5 segundos muere alguien. Y la bronca aquí está, es que el rango de edad son las edades más productivas, o sea, son de entre 19 y 25, es el pico más alto de mortalidad de personas o de pacientes asociadas al trauma. Entonces, esto es algo importantísimo en relación a cómo va a impactar. Sí puedo renunciar a esto, ¿verdad? Ok. Clásicamente pensamos trauma y inmediatamente viene a nosotros que accidentes en vía pública, ¿no? Atropellados, bicicleta, motos, autos. Sin embargo, ¿cómo podemos decir? La bondad de nuestro país, yo digo, no creo que no diste mucho aquí de lo que pasa en Morelia, en Ciudad de México, ¿no? Donde ya va más allá, no solamente vamos a ver trauma asociado a colisiones, sino también vamos a ver agresiones por arma de fuego, explosiones, objetos punzocortantes. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Médicos Sin Fronteras, que estuve en la frontera chica, me tocaron hasta bazucas, me tocaron granadas. Entonces, la verdad es que era algo pues impactante, pues uno nunca se imagina que va a haber una lesión por bazuca o por una granada en una ciudad. Y pues llegaban ahí, ¿no? Entonces, hay que saber cómo manejar a estos pacientes. Todos conocemos este concepto, ¿cierto? La hora dorada. ¿A qué se refiere? A que en lo que hagamos en esta hora, al final impacta en el desenlace de este paciente. Esta hora dorada se vuelve un poco compleja cuando, como estoy seguro en la mayoría de los hospitales, pasa esto, que tienes el primer paciente de choque, te llega un segundo paciente de choque, ya está un tercer paciente esperando atención de trauma, solo son 2 en la guardia, más la enfermera, más los internos. Y bueno, ¿cómo haces para dividir tu hora dorada en 3 pacientes? ¿Cómo optimizas? ¿Cómo manejamos? ¿Cómo damos prioridades? Bueno, todos en el mundo ideal, ¿no? Tienen un equipo de monitorización que te va a decir cómo está el volumen sistólico. Si ustedes van y leen las guías, te dice que si tenemos que optimizar la hemotransfusión en relación al gasto cardíaco, que la perfusión, que el líquido extrapulmonar. ¿Quién tiene este equipo en su sala de urgencias? Bueno, en prehospitalario ni hablemos, ¿verdad? En mi sala de urgencias, si tengo un monitor de signos vitales y buena voluntad, es mucho. A veces la buena voluntad, dependiendo del turno, es lo que falta. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en todo nuestro paciente de trauma? Si yo les pregunto, paciente chocado, ¿en qué es lo primero que piensan? En signos vitales. Hipotensión, ¿qué más? Taquicardia. Cuidado, la presión arterial puede ser no el primer dato. Un paciente hipotenso no necesariamente es el que está, más bien, no es el que apenas está chocando, y también un paciente hipotenso no significa que a fuerza requiera volumen. Aguas, eso es bien importante que tengamos que identificar. Entonces, ¿qué datos vamos a buscar? Los datos principales, los datos clínicos. Y todo gracias a este señorón que pongo aquí, y no hablo del Núñez. ¿Sí ubican quién es la persona del centro? El doctor Glenn Hernández. ¿Saben quién es Glenn Hernández? Nada más el autor del Andromeda Shock o los Andromeda Shock. Aquel estudio en el que vino a cambiarnos el paradigma de cómo reanimamos a los pacientes con sepsis, en el cual les vieron que si nosotros reanimábamos apoyados en el llenado capilar, en el Motley Score, parámetros clínicos, le iba a ir mucho mejor al paciente que si nos basábamos en lactato, en parámetros bioquímicos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la clínica, los datos clínicos te están hablando de perfusión. Los datos bioquímicos va a depender no solamente de la perfusión, sino también de la depuración. ¿Y qué pasaba con el paciente que tú reanimabas en base a parámetros bioquímicos que a veces el balance era más positivo y los efectos secundarios al balance positivo eran más en estos pacientes que en aquellos que guiaste la reanimación en base a parámetros clínicos? Entonces, ¿qué hizo él con sus estudios? Nos vino a cambiar el paradigma. No hay que reanimar en base a metas. Hay que reanimar en base a objetivos. Una meta, a diferencia de un objetivo, es un parámetro numérico que tengo que cumplir. ¿Sale? Por ejemplo, tengo que correr un maratón en 2 horas.
Eso es una meta. Tengo un parámetro numérico que debo cumplir. En reanimación, ¿cuál sería una meta de reanimación? Exacto, TAM, 65. ¿Y qué es lo que dice el residente cuando entrega guardia? TAM perfusoria. ¿Tiene TAM perfusoria? Ajá, ¿para quién? Porque si ese paciente tiene lesión cerebral traumática, puede ser que no sea perfusoria para ese cerebro. Si ese paciente tiene falla renal asociada a la hipoperfusión renal, puede ser que no sea perfusoria para ese riñón. ¿Me explicó? O sea, no por cumplir un número significa que estamos garantizando algo. Hay que buscar otros parámetros para saber que realmente está perfundiendo lo que queremos por perfundir. Entonces, basarnos en objetivos. Entonces, olvídense de cumplir números, porque un gran error, no estoy diciendo que ustedes, residentes locales, todos son de la misma hospital. Ah, perfecto. Bueno, no estoy diciendo que lo hagan ustedes, yo estoy diciendo otros residentes, en otro hospital, en otro estado, en otro país, ¿no? En un caso, en otro metaverso, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos basamos en metas, es bien fácil que cuando entregan guardia, híjole, no ha llegado al 65, súbele vasopresor. No ha orinado, pásale diurético. ¿Sabes qué? La saturación es 80, súbele a la FIO2. La PVC, súbele volumen. No estoy diciendo que son ustedes, Aunque el que se queden callados, no sé, me deja como cierta duda, ¿sale? No hay que hacerlo. Esas pequeñas acciones van a impactar en nuestro paciente, ¿vale? Tengan mucho cuidado, no maquillen al paciente, ¿vale? Primera ventana que tenemos que evaluar, la ventana neurológica. Un paciente que está chocado, ¿qué presenta? Desorientación, agitación, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Está somnoliento, está agresivo, ¿no? Está desorientado. Pero, ¿qué pasa con los que están alcoholizados? ¿Qué pasa con el que está drogado? Puede ser un torito, ¿no? Puede ser un distractor. Pero algo, ojo, cuidado con los pacientes ancianos. Para que un paciente sano, ¿ok? O sea, sin comorbilidades, tenga estas alteraciones neurológicas asociadas a hipoperfusión, ¿cuánto es lo que se ha visto que tiene que variar el volumen sistólico o el gasto cardíaco a fin de cuentas para que exista estos datos? ¿Alguien sabe? Cerca del 45% del volumen. En el anciano, arriba de 65, se ha visto que solo requieres un 10% de variabilidad para que vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. Entonces, aquel paciente de más de 65 que te llega porque está desorientado, porque está agitado, porque no se quiere dormir, porque lo que ustedes quieran, antes de ponerle la etiqueta, está deschavetado porque está viejito, nuestra obligación está en descartar que no tenga compromiso hemodinámico. Esa es nuestra obligación. El paciente está chocado hasta que demostremos lo contrario. Ojo con los pacientes geriátricos. La taquicardia, recuerden, todo paciente taquicárdico es un paciente de atención. El primer dato del estado de choque, ¿cuál es? La taquicardia. Y con la taquicardia podemos tomar parámetros, ¿no? Numéricos o índices. El índice sistólico, también llamado ¿cómo? Índice de choque. ¿Qué es qué? ¿Cómo se saca el índice de choque? ¿Cómo? Frecuencia cardíaca entre la sistólica, índice sistólico, y tenemos un índice de choque modificado, que es ¿qué? Frecuencia cardíaca entre la presión media, que eso es cuando, o principalmente se sirvió para los pacientes que están con anestesia, tienen, por ejemplo, propofol que va a hipotensar, tomamos la media para considerar si eso tiene que ver o no con un estado de choque o asociado a los fármacos. También pacientes hepatópatas se puede ocupar. Y el índice diastólico, que es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial diastólica, ¿y ese cuál es nuestro punto de cohorte? 2. Bueno, 2.2, pero lo manejamos en 2. Más de 2 es un paciente que tiene compromiso en la perfusión diastólica o más bien en los órganos que dependen de la diástole, que son ¿cuáles? Corazón, riñón. Por lo tanto, un índice diastólico arriba de 2, en consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que considerar de manejo temprano? Vasopresor. ¿Ok?
¿El índice sistólico para qué me ayuda en las primeras evaluaciones? Primero que nada, pues estado de choque, ¿no? Pero también para qué. Por ejemplo, un índice sistólico más de 1. Para activar nuestro protocolo de hemotransfusión masiva. Y eso lo podemos hacer desde el hospital. La frecuencia cardíaca está más alta que la presión sistólica, matemáticamente es más de 1, por lo tanto, notificar paciente con índice sistólico arriba de 1, protocolo de transfusión masiva. ¿Sí? ¿Vamos bien? Recuerden esto, el doctor Pinsky, se ubican al doctor Pinsky, ¿verdad? ¿Qué dice? No hay taquicardia que sea buena. Nunca la taquicardia es buena. ¿Y qué dice el maestro Monares? La taquicardia no es buena, mata el alma y la envenena. Usted no dé por terminado su trabajo si su paciente sigue taquicárdico. Si usted tiene 10 pacientes taquicárdicos en la sala, vaya con el que esté más taquicárdico porque es el más comprometido. Su paciente taquicárdico tiene o dolor, fiebre, ansiedad, ¿ok? O está chocado. No dé por concluido su trabajo si su paciente sigue taquicárdico. Taquicardia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Índice sistólico más de 1, transfusión masiva. En la embarazada tomamos un punto de corte más abajo. ¿Se acuerdan de cuánto es? Porque no hay que darle tanto chance, ¿verdad? 0.8. ¿Ok? Embarazadas 0.8, paciente de trauma 1. Índice diastólico, frecuencia cardíaca entre presión diastólica, punto de corte, ¿cuánto? 2. Más de 2 va a requerir vasopresor. ¿Bien? Incoherencia hemodinámica. Se ve jodido. De verdad se ve jodido. Pero ¿qué creen? No está taquicárdico. La presión media, pues ahí más o menos la lleva en 67, 68. ¿Por qué? Pero tú lo ves pálido, viendo hacia arriba, mottling hasta arriba, pero los signos vitales ahí están más o menos. ¿Por qué puede pasar eso? Pacientes geriátricos, pacientes diabéticos, ¿qué, qué es lo que les va a pasar? Tienen disautonomías, tienen pérdidas de algunas respuestas fisiológicas propias al choque. Por ejemplo, pacientes geriátricos que tienen encima medicamentos, calcio antagonistas, beta bloqueadores, que te va a inhibir la respuesta cronotrópica al estado de choque. Por lo tanto, puede ser que no estén taquicárdicos. Pacientes diabéticos van a tener disautonomías y eso te va a generar que tampoco tengan taquicardia o que tampoco tengan cambios en la presión. Pacientes de más de 65 pueden tener aterosclerosis y si tienen aterosclerosis, la presión sistólica en consecuencia va a estar alta. Matemáticamente va a estar la presión media o la presión arterial media normal, pero sí te está ahí dando datos de hipoperfusión. ¿Me explico? Entonces, tú lo ves mal, el paciente está mal, ¿vale? Por eso hay que basarnos en datos clínicos de hipoperfusión, no en datos numéricos. ¿Ok? ¿Vamos bien? E insisto, esto lo demostró muy bien el doctor Glenn con sus estudios. Ya vimos que el llenado capilar, el mottling, son datos súper sensibles del estado de choque. Acuérdense que el mottling tenemos desde grado 0 hasta grado 4, que obviamente ya es el más avanzado. Se correlacionó evidentemente con el nivel de lactato, es decir, entre más grande sea el mottling o el moteado, mayor es el nivel de lactato. Pero recuerden, la premisa no es a mayor mottling, mayor lactato, ¿eh? Es a mayor mottling que menor perfusión. A menor perfusión, igual incrementa el lactato. ¿Por qué? Porque correlacionar que a mayor mottling, mayor lactato, ¿qué pasa con Usain Bolt? ¿Sí ubican quién es? El corredor. Si este compa tú le tomas una gasometría inmediatamente después de correr, va a tener 25 de lactato. ¿Por qué no se muere? Porque tiene métodos de eliminación, de depuración, tiene buena función renal, tiene buena función hepática, está bien hidratado, ese lactato se produjo como ¿qué? Como método alterno de energía. ¿Por qué no se moteó? Porque no va en relación al lactato. Él no está hipoperfundido. La hipoperfusión te genera el mottling y la hipoperfusión te genera que el lactato en consecuencia se eleve. ¿Sale? Sí me entienden por qué estoy diciendo que no va en relación al lactato, va en relación a la perfusión. ¿Vale?
Comparativamente, ¿dónde es más sensible revisar el llenado capilar? Rodillas. En la parte anterior de la rodilla es el sitio más sensible para determinar el llenado capilar. El doctor Glenn trató de, estandariza la toma del llenado capilar. ¿Sí vieron cómo? Con el portaobjetos, ¿no lo vieron? Pones el portaobjetos en la rodilla, haces la compresión por unos 5 segundos, retiras, ya que ves todo pálido, retiras, y con cronómetro en mano ves cuánto tiempo te llena el llenado capilar. Algo que le comentamos en esta reunión que tuvimos fue que, bueno, está padre que quiera, pero la verdad es que en nuestro país, si apenas el cubreobjetos está en el laboratorio, pues mucho menos para que lo tengamos en la bata, ¿verdad? Pero es un buen inicio, pues, o sea, se tiene que estandarizar de alguna manera, ¿vale? Pero bueno, entonces sabemos que tiene que ser de preferencia en la rodilla. Hay detalles que no van en relación a la perfusión que pueden modificar el llenado capilar, como cuál? La temperatura, ¿no? Si el paciente está frío, va a tener vasoconstricción periférica y eso te va a llevar a que el llenado capilar sea menor. Si ese paciente está anémico por otra razón, también va a haber disminución de llenado capilar. Si ese paciente tiene vasodilatador como tratamiento antihipertensivo, también va a haber modificación de llenado capilar. Entonces, solamente hay que tener esas consideraciones cuando hagamos esta evaluación, ¿ok? El pulso oxímetro. El oxímetro del pulso, la verdad es que es como esa, yo digo que es como esa reunión de generación, ¿no? Ya sales de la prepa, haces tu vida en la universidad, ya regresas, ¿no? Y años después con tu maestría y lo que quieras, ¿no? Y de repente la reunión de la generación. Y de repente te encuentras a la chica esa o al individuo en cuestión que te gustó toda la secundaria, ¿no? Toda la secundaria estaba así babeada y dices, es que preciosa está. Y te la encuentras, ¿no? Y de repente así en la plática, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Bien, oye. Es que sabes que siempre me gustaste. ¿Tú también? Ah, no manches. ¿En serio? Sí, cañón. O sea, yo hubiera dado todo por ti. Ah, órale. No, pues yo también. Sí, ¿y cómo estás? Ahí están mis hijos. Sí, aquí también están los míos. Ya te quedas así de, oh, pues de haber sabido antes, ¿no? Bueno, el pulsoxímetro es lo mismo. ¿Por qué? Porque el ingeniero Ayoagi lo generó para valorar la saturación. O sea, ¿cuánto porcentaje de hemoglobina estaba contenido el oxígeno en esa hemoglobina? Con un diferencial. Esto lo hace con un haz de luz roja y uno infrarroja que pasa a través de los capilares y entonces capta entre 63 nanómetros los que están oxigenadas y hace la diferencia a 93 nanómetros de luz, cuáles son las no oxigenadas, hace el diferencial y sobre eso te saca el porcentaje de saturación. Pero resulta que todos hemos visto esta curvita en nuestro pulsoxímetro, ¿cierto? Y resulta que esta curvita, al igual que esa pareja que te hubiera hecho muy feliz hace muchos años, no estoy diciendo traumas míos, ni nada, resulta que esta información estuvo siempre al alcance de nuestro dedo, bueno, no nuestro, del paciente, que es cómo están las resistencias vasculares periféricas. Siempre nos los dijo, siempre estuvo ahí. Es más, hasta a veces seguramente brincaba y decíamos, ¿sabes qué? Tiene interferencia el oxímetro, mira qué feo está la onda, mira cómo se está moviendo ahí, no tiene buena señal. Y no, seguramente nos estaba diciendo que tenía tamponada de cardíaco, que tenía obstrucción de vía aérea, que estaba vasodilatado, que tenía falla cardíaca y nosotros nunca lo pelamos. ¿Cómo interpretamos esta onda? Bueno, esta onda, la de arriba, es la representación de la onda de pletismografía, del pulsoxímetro, ¿sale? Abajo yo les pongo esta, que es un Doppler vascular, ¿sale? Y a la derecha algo que estoy seguro nos generó mucho dolor de cabeza durante la formación, que fue Wiggers, ¿no? Entonces, ¿se recuerdan que Wiggers hace esta descripción de las fases del ciclo cardíaco, cómo se modifican las presiones, la apertura, cierre, relajación isovolumétrica, diástole temprana, diástole auricular, contracción isovolumétrica, fase de eyección temprana? ¿Sí se acuerdan de todo esto? Con sus fases de aperturas y cierres de válvulas. Y la correlación en las fases del electrocardiograma. Sí se los preguntaron en la facultad, ¿no? Yo la verdad es que fue algo que me traumatizó y pensé que nunca lo iba a volver a ver. Y mírame ahora. Cuando viene la apertura de la válvula aórtica,
viene entonces la eyección efectiva, es decir, la sístole. Se cierra la válvula aórtica y entonces la velocidad de eyección va disminuyendo hasta que cae a un punto. Cuando la sangre se desplaza a través del vaso, ¿el vaso qué tiene a su alrededor? Las arterias, ¿qué tiene a su alrededor? Capa muscular. Y como tiene una capa muscular, entonces cuando eyecta el ventrículo la sangre, ¿qué le pasa a esa capa muscular? Se elonga, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene todo el volumen sistólico y luego genera un efecto que se llama efecto Bunkersel. ¿Qué es el efecto Bunkersel? Es el efecto de bomba de aire, es decir, se distiende la capa muscular y en consecuencia, ¿qué tiene que hacer el músculo? Se vuelve a su forma original, que es la elasticidad, y mueve la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si nosotros interpretamos esta onda, esta corresponde al periodo de eyección del ventrículo izquierdo, cierre de la válvula aórtica, descenso de las velocidades, y luego tenemos una onda refleja que corresponde a la elasticidad del vaso, ¿sí? Para que cuando mueva la sangre queda en la fase diastólica, ¿ok? Si esto lo comparamos con la onda pletismográfica, ¿qué tiene esta onda pletismográfica? Una fase sistólica, ¿no? Ascendente, cierra la válvula aórtica, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. Luego viene una onda refleja que corresponde a ¿qué? A la elasticidad del vaso, vuelve a cerrarse el vaso y mueve la sangre para seguir con el ciclo cardíaco. ¿Sí queda claro? Entonces, dentro de esta información básica de cómo podemos interpretar la onda pletismográfica, podemos determinar entonces cómo están las resistencias vasculares sistémicas. ¿Por qué? Fíjense, yo todavía no muestro la imagen, pero ¿qué va a pasar con esta onda refleja en pacientes que están vasodilatados? Se va a empezar a separar. Se va a separar, ¿por qué? Porque va a tener más distancia para recorrer antes de llenar ese contenedor y que vuelva su fase original. ¿Qué le va a pasar a un paciente con vasoconstricción? Se va a cortar, por lo tanto la onda refleja va a ser más pronta. Cuando tiene vasoconstricción severa, que está completamente cerrado el vaso, no va a haber elasticidad y por lo tanto no va a haber onda refleja. ¿Queda claro? Entonces, las fases, fase sistólica, fase de onda refleja, tenemos, perdón, tenemos una amplitud y tenemos una duración, ¿sale? Para considerar la frecuencia cardíaca. ¿Qué información nos va a dar la onda pletismográfica? Empezamos con esto que es el pulso paradójico. Fíjense qué características tiene la onda pletismográfica. Aquí no se fijen en la morfología, ¿sale? Solo fíjense en la amplitud de la onda. ¿Qué tiene esta onda pletismográfica? Se hace pequeña y luego se hace grande. Se hace pequeña y luego se hace grande. Y esto casualmente viene cada vez que el paciente inspira. Cuando inspira, la onda se hace pequeña. Cuando exhala, se hace grande. Inspira pequeña, exhala grande. ¿Qué está pasando ahí adentro? Que las presiones intratorácicas, acuérdense que es una presión negativa, se pueden o incrementar, o sea, ser más negativas, perdón, disminuir, cuando hay obstrucción de vía aérea. Por ejemplo, los niños que tienen cuerpos extraños y hacen más esfuerzo ventilatorio, la presión negativa es tan negativa que empieza a secuestrar volumen y por eso hace variabilidad del volumen sistólico. Cuando tenemos EPOC exacerbado, exacerbaciones graves o asma grave, el paciente que está tratando de respirar y está haciendo variabilidad de la onda pletismográfica. Otro paciente que puede verse comprometido con solo la ventilación es el tamponade cardíaco. Cuando comprime el ventrículo derecho el líquido, la presión intratorácica negativa libera parcialmente al pericardio y eso genera que se llene el ventrículo para que luego se vuelva a comprimir y vuelva a disminuir el volumen sistólico. Por eso es un pulso paradójico. Entonces, el que veamos esto, por ejemplo, en una onda pletismográfica nos tiene que hacer pensar en que o hay tamponade cardíaco, o hay obstrucción de la vía aérea, o hay una condición dentro del tórax que le esté llevando a incremento, o más bien, a modificaciones de las presiones intratorácicas y que probablemente o va a requerir broncodilatador, puede requerir pericardiocentesis, puede requerir intubación o puede requerir algún otro tipo de soporte ventilatorio para mejorar esas presiones. ¿Ok? Pero digo, creo que no hay duda en esto, ¿no? Variabilidad en la amplitud.
¿Qué otra cosa? Esta variabilidad en la amplitud, pero sin modificación en la línea base, porque si se dan cuenta aquí también teníamos en la línea base, ¿verdad? Y que seguramente fue cuando vimos y dijimos, ah, tiene mala captura. No, estaba tamporado. Una variabilidad entre la onda más pequeña y la más alta, mayor del 13%, y eso lo calculamos, la mayor menos la menor entre la media por 100, una variabilidad más del 13% es un paciente que, de acuerdo al contexto del tipo de choque, puede ser respondedor a volumen. ¿Ok? Ojo, pacientes sépticos, no todos requieren volumen. Pacientes con choque cardiogénico, no requieren volumen. Pacientes con choque obstructivo, no requieren volumen. Pacientes con choques hipovolémicos. Ahora la pregunta sería, ¿hemorrágico o no hemorrágico? Porque si es hemorrágico, requiere volumen, ¿pero de qué? Sangre. Si es hipovolémico no hemorrágico, pues ahí sí, ¿no? Soluciones. ¿Vale? Ahí en Wakanda Land, porque creo que no les había comentado, ¿verdad? Que yo trabajo en Wakanda, en México conocido como Tlaxcala. Todos han escuchado de Tlaxcala, pero nadie sabe dónde está, igual que Wakanda. Entonces, en Wakanda Land, al principio hacíamos esto, congelábamos la imagen de la onda pletismográfica y con una reglita literalmente medíamos la pantalla y sacábamos la variabilidad. Afortunadamente, la tecnología nos alcanzó y existe esta aplicación que se llama EP Calipers. EP Calipers te permite tomarle una foto ya sea al electro, ya sea al monitor, y como lo que vas a medir realmente es un porcentaje de variabilidad, no necesitas que esté graduado en centímetros, en milímetros, nada, porque nomás es cuánto, o sea, cuántos puntos, cuántas burbujas, cuánto lo que quieras mide la más alta y cuánto mide la más baja, y sobre eso haces el diferencial para sacar este índice. Entonces, le tomas la foto, aquí en la línea azul se ve el índice más pequeño, en la línea roja está la más alta, tomamos los dos parámetros y sobre eso calculamos esta variabilidad de onda pletismográfica. ¿Ok? EP Calipers. Y esto es lo que les comentaba, o sea, la morfología. Tenemos entonces 6 morfologías de onda pletismográfica. La onda normal es la tipo 3. ¿Qué características tiene la onda tipo 3? En la que tienes una fase sistólica rápida, luego un descenso y la onda refleja característicamente debe estar en el tercio inferior de la onda principal, pero debe estar dentro de la onda principal. ¿Ok? Entonces, fase sistólica rápida, pico, descenso, onda principal, digo, onda refleja dentro de la principal, en el tercio inferior, onda tipo 3, que es normal. Formas o morfologías de vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Qué le va a pasar a la onda refleja? Se va a hacer más proximal. Por lo tanto, vasoconstricción moderada, que es una onda tipo 2, la onda refleja ¿en dónde está? Tercio superior. Vasoconstricción severa. Acuérdense, está tan cerrado, ya la resistencia está tan cerrada que se pierde la elasticidad del vaso y por lo tanto no vamos a ver la onda refleja. ¿Qué tipos de choque de los 4 principales? ¿Qué tipo de choque característicamente te va a presentar vasoconstricción en fases iniciales? Por ejemplo, un choque séptico, no, pues se va a estar vasodilatado. Un choque obstructivo, casi no. Un choque cardiogénico, el hipovolémico en fases iniciales característicamente te va a mostrar vasoconstricción. ¿Por qué no te es hipotenso un paciente hipovolémico de manera inicial? Por la vasoconstricción. Está tratando de compensar, incrementó la frecuencia cardíaca para mejorar la perfusión, pero la presión sigue mantenida porque las resistencias están cerradas. Entonces, paciente que tú tengas con trauma, con fases tempranas y tengas onda pletismográfica con vasoconstricción moderada o grave, aguas. Ese paciente requiere atención. Ahora nos vamos a las de vasodilatación, tipo 4. ¿Qué le pasó a la onda refleja? Sigue abajo, pero se separó de la onda principal. ¿Sí? Tipo 5, la onda refleja prácticamente se aplanó. Y la tipo 6, ¿qué le pasó? Hace una onda negativa y luego viene la onda refleja. Entonces, vasodilatación. Vasodilatación leve,
onda refleja se separa de la onda principal, vasodilatación moderada, se aplana, vasodilatación severa, que es la tipo 6, onda negativa, y luego viene la onda refleja. ¿Vamos bien? Ok. Por ejemplo, vean la imagen de arriba, es un paciente posoperado de craneectomía, ¿sale? Lo suben ya a la terapia después del procedimiento quirúrgico. ¿Qué de característica ven en la onda pletismográfica? Ay, perdón. Fíjense la presión, ¿eh? O sea, la presión sistólica está en 105 algo. No se logra ver ahí abajo, pero bueno. ¿Cómo ven la onda? Primero, ¿hay variabilidad, sí o no? Sí. Entonces, ahí ya nos está diciendo que el volumen sistólico... pero la línea basal hace mucha variabilidad como en la primera imagen. No, ¿verdad? Entonces, esto me hace pensar en qué es volumen sistólico. ¿Sí? ¿Sí me entienden por qué? Ok, entonces me hace pensar que es volumen sistólico. Ahora, si es volumen sistólico, ¿todos los pacientes requieren una carguita? No, hay que optimizarlos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a buscar qué es lo que hay que optimizar? Ahora sí nos vamos a la morfología. ¿Qué morfología tiene? Aquí 3, ¿no? 3. ¿Y aquí cómo está? 4, ¿no? ¿Por qué es 4? ¿Dónde está la onda refleja? Está separada de la onda principal y casualmente son las fases en las que el volumen sistólico que se da más pequeño. Entonces, ¿qué le está pasando a ese paciente? Está vasodilatado, está haciendo vasodilatación. ¿Qué le hacemos? Se le administra vasopresora o dosis pequeñitas. ¿Y qué pasó? Miren. ¿Qué le pasó a la variabilidad? ¿Desapareció? O sea, ya se mantiene más estable la amplitud de la fase sistólica y la morfología. ¿Qué morfología es? 3. Conste, este paciente no está hipotenso, ¿no? Si nosotros tuviéramos un indicador o un capnógrafo, veríamos que el CO2 exhalado también modifica, se optimiza. ¿Bien? ¿Sí me van siguiendo hasta aquí? Si hay alguna duda o pregunta, por favor, háganla, ¿eh? ¿Mande? Ajá, comparativamente con la imagen de arriba, ya no está tan taquicárdica. Ahora fíjense, hombre de 27 años de edad, atropellado con fractura de pelvis TILE A. Ya saben, TILE A, que para el ortopedista no es quirúrgico emergente, se puede ver ahí con calmita, pero ¿qué es lo que vemos en los signos vitales? Fíjense, ¿eh? ¿Cuánto tiene de presión? Tan perfusoria, ¿no? Digo, porque eso me han contado. Tan perfusoria. ¿Saturando al cuánto? 97. Está tranquilo. No tiene nada, pues es una fractura estable, está chavo, está normotenso, tan perfusoria. Ahí está el resto de los signos vitales. ¿Algo que les llame la atención? Frecuencia cardíaca. ¿Qué tiene? Está taquicárdico, pero sí lo usa, ¿no? Está así, está nervioso, ¿sí? Sale. Ahora fíjense, su pulsoxímetro. Número de tipo de onda, 1. Es decir, ¿por qué sabemos que es tipo 1? No hay muesca, está picuda y pues sí hay cierta variabilidad, ¿cierto? Vasoconstricción severa. En un paciente con este contexto, ¿qué está pasando? Está chocado. Taquicárdico, vasoconstricción severa, variabilidad de onda de petismografía. Y bueno, esto algún día lo veremos más adelante, que es el tiempo de flujo corregido por Doppler. Le sacamos tiempo de flujo y este paciente salió hacia volumen. Entonces, estamos en unas fases muy tempranas, estamos en fases tempranas de choque hipovolémico. Entonces, a este paciente le pusimos la hamaca pélvica, empezamos hemocomponentes y los parámetros corrigen. No me tengo que esperar hasta que el paciente esté con 60-40, que esté con acidosis, que esté con falla renal, que esté con Motrin, que esté haciendo ya las fases 3, 4 del choque para actuar. Lo estoy detectando desde los primeros momentos que me está dando datos de choque hipovolémico. ¿Y qué necesité? La TA, la frecuencia cardíaca y un oxímetro de pulso. Otro ejemplo. Hombre de 52 años, referido de un hospital
para valoración por cardiología porque aparentemente tiene TEP. Tiene disnea de 2 días de evolución, este paciente en particular, muy gordito, de esos que no caben en la camilla, ya saben. Antecedentes, hipotiroidismo, hipertenso. Sale, signos vitales, aquí están. 114/80, ¿TAM de cuánto? 90. Está tan perfusoria. Sí, ¿no? Saturación 82 al aire ambiente. Creo que aquí no se ve la frecuencia, pero está en 61, creo, ¿no? Algo que les llame la atención solo de ese monitor. ¿Qué le pasa? Eso, ¿qué le pasa a las ondas pletismográficas? Mucha variabilidad, ¿cierto? Mucha variabilidad. ¿Y morfología? Fíjense, aquí tenemos una onda que 3, luego 3 todavía, luego 4, luego 3, 3, ¿no? O sea, 3, 4, 3, 4. O sea, está ahí como empezando con compromiso, ¿no? Y otra cosa que les llama la atención, aparte de que el electro tiene un chorro de interferencia, ¿no? Fíjense, los complejitos. Complejitos en el electro, disnea de 2 días. Y esta variabilidad, esto lo hace en inspiración. ¿Qué puede ser? Puede ser tamponada. Entonces aquí le sacamos tiempo de flujo, nos da hacia, fíjense incluso aquí cómo varía las velocidades sistólicas del tiempo de flujo, como los picos sistólicos también hace esto, ¿no? Entonces le hacemos nuestro protocolo eco. ¿Qué tiene ese eco? ¿Vale? Es el corazón nadante, ¿no? Aquí una disculpa, el residente que estaba tomando esta imagen la tomó al revés, pero bueno, se ve. Ok, ¿cuántas fases ecográficas existen en el tamponade cardíaco? Primera fase, porque no se esperen hasta que tenga hipotensión, ¿eh? Primera fase, obviamente ahí tiene que haber líquido, ¿no? Pero primera fase, colapso diastólico de la pared libre del atrio derecho. Luego viene dilatación de la vena cava. Luego viene colapso del ventrículo derecho. Y al final vienen las fases en las que el flujo mitral o el cuspideo hacen variabilidad en cada ciclo ventilatorio, que eso se ve reflejado en el volumen sistólico. Si él ya tiene variabilidad de volumen sistólico con todos los demás parámetros, ¿cómo se ve la pared del ventrículo derecho? Colapsada. ¿Cómo se ve la pared del atrio derecho? Ya ni se ve. Con variabilidad del volumen sistólico, ¿en qué fase está? En la última. Pero tiene tan perfusoria. ¿Lo pican o no lo pican? Pues sí, hay que picarlo. Antes de que se complique más, antes de que ya no pueda ventilar, antes de que ya no tenga TA, hay que empezar a hacer el procedimiento. ¿Sí? Pero sí estamos cachando cómo estamos llegando a estas conclusiones. Con solo ver una onda pletismográfica te tiene que empezar a dar ya respuestas hacia dónde tengo que dirigir mi reanimación. Y algo que mencionaba hace un momento justamente es el ATLS, ¿no? El ATLS, estoy completamente de acuerdo, al igual que el ACLS, tiene que ser el primer escalón para todos los que vemos pacientes críticos, pacientes de urgencias. Pero aún así en el ACLS hay un recuadrito abajo, ¿no? En el de taquicardia horrible, pasa, ¿no? Amiodarona, porque si la arritmia está cabrona, amiodarona. Sale, no resuelve. ¿Qué viene del siguiente cuadrito? Háblele al experto. ¿Y qué crees? ¿Quién creen que es el experto? Simón. Chango, sí. Y es en el ACLS, y es en el ATLS, ¿y en qué otro cuadro creen que es? En vía aérea difícil. En vía aérea difícil el anestesiólogo, o sea, sí tiene mucho que ver, pero la vía aérea difícil, ¿cómo lo puedo decir sin que se escuche grosero? O sea, sí, no la programada,
Porque el anestesiólogo valora, ¿no? Con su taza de café, a ver, abra la boca. No, sí le cabe, sí le cabe. Sí, ¿no? Digo, el tubo. Y dice, pero sí vamos a ocupar, con él vamos a necesitar un broncoscopio para, en 2 semanas lo programamos, ¿no? Pero el paciente que te llega de trauma, con la cara toda aplastada, sangrando, ¿quién tiene que ser el que tiene que intervenir ahí? Nosotros. Nosotros tenemos que optimizar la vida de ese paciente. Nosotros debemos saber manejar técnicas quirúrgicas, transtraqueales, la que sea, para manejar esas vías aéreas difíciles. Y es que el tema con eso es esto. O sea, durante mucho tiempo nos ha dicho que la TLS, que es ABC, ABC. No pasas al B si no has optimizado el A. No pasas al C si no has optimizado la B. ¿Cierto o no? Pero hay contextos muy particulares en el trauma que a veces es bastante difícil hacer esto. Por ejemplo, insisto, la vía aérea. Está toda margaritas cuando el paciente está con la apertura, no tienes vía de difícil, pero les recuerdo que el trauma es súper variado. Ya solo por ser paciente de trauma y el hecho de tener un collarín cervical o un inmovilizador cervical es vía aérea difícil. Si a eso le agregamos las lesiones faciales que pueda tener, todavía complica más el rollo. Entonces imagínense, ABC. No podemos seguir al C hasta que no manejes la no. Ya con esto alguien se entretuvo toda la noche, ¿no? Toda la guardia. Voy a quitar esto tantito, ¿eh? Ahí está. Protocolos, hay 2 que prácticamente hablan de lo mismo, ¿no? El MARCH y el CAF. ¿Qué es lo que te dicen estos protocolos? Que lo más importante, más no minimiza lo demás, pero lo más importante que tenemos que ir haciendo en equipo es control de las hemorragias masivas. Pero no solamente es el control, o sea, no solamente es pararlo, es tratarlo. ¿Ok? Pudiste haber intubado súper bien a tu paciente, pero si sigue sangrando, hemos parado la hemorragia, ¿vale? Luego nos vamos a las lesiones que comprometen la vida. ¿Cómo qué pueden ser en trauma? Obviamente vía aérea, ¿no? Pero ¿qué más? Hemotórax, neumotórax, tamponade cardíaco, ¿qué más? Trauma de cráneo, pero en así. Principalmente son las que dicen de tórax, ¿no? O sea, desgarramiento de la aorta, contusión mecánica, tamponada cardíaco, neumotórax a tensión, hemotórax masivo, ¿no? Neumotórax abierto, ¿no? Y ahora sí nos vamos al ABC, ¿no? Vía aérea, ventilación, circulación. Obviamente no es que hasta que no le pongas el torniquete, no haces lo demás. Pero sí que tenemos que ir priorizando. ¿Por qué? Porque si se fueron comparando varios métodos y vieron que si solo nos veíamos ABC, 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 de pronto nos distraíamos justamente con los pacientes como el que les mostré, que de pronto era muy aparatoso y hacíamos algo que se llama visión en túnel, que en el ambiente hospitalario se maneja muchísimo. Llegas, sales de la ambulancia, ves el madrazo y sales corriendo, no te fijas que viene otro carro y te atropella. Ves que la fractura de fémur está así súper aparatosa, te abordas tanto a la fractura de fémur que no detectas que tiene neumotórax a tensión y ese paciente solamente con descomprimirlo se hubiera salvado, ¿no? Entonces, al hacer esto, al buscar intencionadamente lesiones que ponen en peligro la vida, sangrados, tratarlos, corregirlos, tiene más posibilidad de éxito de sobrevida que si nos vamos solamente a ABC, ¿ok? Y ya por último nos vamos a, obviamente, los pacientes neuropíticos y el manejo de la temperatura. Si no es el MARCH, pues tenemos ahí. Ahí está. CAF, que es exactamente lo mismo, ¿no? Que en la C es la hemorragia catastrófica, la lesión catastrófica que pone en riesgo la vida, circulación, ¿no? Es decir, ellos hablan ahí que aparte de cerrar la llave, tienes que mejorar los hemocomponentes, la vía aérea y la ventilación, y al final dejan todo lo demás, ¿sale? Pero si se dan cuenta, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Lo que se le da un poquito más de prioridad es parar el sangrado, corregir el sangrado o corregir la volemia y empezar a manejarle el resto, ¿ok?
Esto es bien importante. Recuerden que cada tipo de choque es un tratamiento diferente. Si el contexto fisiopatológico es diferente, el tratamiento es diferente. Solo hay un paciente que requiere líquido sí o sí. ¿Cuál es? Hipovolemia no hemorrágico, líquidos. El hemorrágico, sangre. Y entre más rápido se la pongamos, mejor le vaya al paciente. Las TES del protocolo de hemotransfusión masiva. Cada vez, ¿ustedes tienen protocolo ya establecido? ¿No? Bueno, es importante que tengamos un protocolo de hemotransfusión masiva. Hay que saber cuándo activarlo, que ahorita vamos a hablar de él, pero también qué objetivos tiene el protocolo de hemotransfusión masiva. Los objetivos son estos. Primero, tener el trigger, ¿no? El activador. Ahorita vamos a hablar de ellos. Es decir, ¿qué paciente desde prehospital se detecta, se avisa para que el hospital tenga ya los mecanismos y todo el proceso para llevar a cabo esa transfusión masiva? Hay un proyecto en Querétaro de los paquetes desde el prehospital. Al final no hubo como mucho seguimiento, pero la idea es buena. O sea, eso se ha hecho en Europa, se hace en Estados Unidos, en el que la misma unidad prehospitalaria llega con los hemocomponentes para hacer la transfusión desde el prehospital. Y eso le impactó muchísimo en la sobriedad del paciente. Ojo, hemocomponentes, no hemoderivados. Cada vez que ustedes dicen, o alguien dice hemoderivados al paquete globular, plasma, un hematólogo sufre un infarto. ¿Sí sabían eso, ah? No del infarto, sino que es hemocomponentes. Es hemocomponente. Hemocomponentes son paquete globular, plaquetas, concentrados eritrocitados. Hemoderivados es factor 8, factor 7, albúmina, ¿ok? Que no es lo mismo. Hemocomponentes, ¿vale? Entonces, primera T, ¿qué activador va a ser el que me va a encender el protocolo de transfusión masiva? Segundo, el equipo, team. Y el team más importante en un paciente de trauma, ¿quién es? Prehospitalario. Que el prehospital nos avise por teléfono. No sé, ¿tienen aquí Matra o qué tienen? ¿Dónde? ¿No? Bueno, ¿cómo se dice? ¿Con WhatsApp? WhatsApp, paloma mensajera, señales de humo, niño en bicicleta, no sé, como quieran, pero que nos avisen. De verdad que es un parote. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te agarren como el tigre de Santa Julia, literal, a que cuando llega el paciente ya tienes paquetes globulares, ya están descongelándose los plasmas, ya están las plaquetas en espera. Eso optimiza tiempos y salva vidas. ¿Ok? Siguiente, ácido tranexámico. ¿Ya tienen aquí ácido tranexámico? Ya el IMSS ya tiene código, de ácido tranexámico. Ya lo tenemos en México, autorizado y con código de IMSS. Hay que pedirlo, Le dan prioridad a las obstétricas, pero sí tenemos. Entonces, ácido tranexámico, ¿ok? Ácido tranexámico. Acuérdense que los estudios CRASH fueron los que demostraron la gran utilidad que tiene el ácido tranexámico en hemorragias traumáticas, no más de 3 horas. Idealmente, dentro de la primera hora, también hay estudios prehospitalarios de inicio temprano de ácido tranexámico, incluso desde 1 gramo, pero la dosis inicial pueden ser los 2 gramos. ¿Ok? Menos de 3 horas. Más de 3 horas, ya no se ve tanto beneficio. ¿Ok? Ácido tranexámico, sí está en el IMSS. Test. Evaluar cada hora. ¿Y qué vamos a evaluar en esta cada hora? El hematocrito, no la hemoglobina, el hematocrito. Un descenso de hematocrito de más del 10% te habla de persistencia de hemorragia, no de hemoglobina, hematocrito. ¿Ok? Tiempos de coagulación, fibrinógeno, principalmente, ¿por qué? Por la coagulación intravascular diseminada. ¿Sale? Fibrinógeno, plaquetas. Y también se sugiere estar valorando calcio. ¿Ok? Acuérdense que administramos calcio durante nuestra transfusión. 1 por el citrato, sí. 2 por el potasio, sí. Pero el citrato también genera hipocalcemia sistémica. Y la hipocalcemia sistémica, ¿qué va a generar en la hemodinamia? Vasodilatación y aparte la contractilidad miocárdica. Por lo tanto, sí hay que administrar gluconato de calcio.
Si tenemos gluconato de calcio, pueden ser hasta 6 gramos en el transcurso de nuestro protocolo de hemotransfusión masiva. ¿Okay? Entre 3 a 6 gramos. Si es el otro calcio, que es, si no me recuerdo, acetato de calcio. No, pero que no es el gluconato. Esos son de 2 a 4 gramos. ¿Ok? Transfusión, ojo. Precisamente la gran ventaja de tener el aviso desde prehospital, el protocolo de transfusión masiva, te da chance a descongelar los plasmas para tenerlos listos lo más temprano posible. Cuando nos agarran como el tigre de Santa Julia, ¿no? ¿Qué es lo más fácil que puedan tener en su banco de sangre? Paquetes globulares. Entonces, no retrasen la administración de paquetes globulares por estar esperando el plasma que le tocaría por ese paquete globular. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha dicho, la transfusión tiene que ser 1 a 1, ¿no? Un paquete globular por un plasma fresco congelado, por una concentrado plaquetario. Ok, aquí en el protocolo de hemotransfusión masiva te dicen que 2 a 1, es decir, 2 paquetes globulares con un plasma fresco por un concentrado plaquetario. Y hay otro protocolo que dice, pásale lo que quieras, pero pásale. Pásale, sí, tal cual, principalmente sangre. ¿Por qué? Porque puedes tener agua, pero eso no va a perfundir tejidos. Puedes tener factores de coagulación, pero eso no va a perfundir tejidos. Puedes tener plaquetas, pero eso no va a perfundir tejidos. Lo que quieres es perfundir. Y por eso necesitamos sangre. ¿Vale? Entonces, sangre, sangre, sangre. ¿Ok? Temperatura, ojo, recuerden, nuestro target es más de 35 grados centrales. Idealmente tendría que ser temperatura, entonces, esofágica, la ideal. Sí, pues es la central. ¿Y la segunda temperatura? ¿No? Cada 15 minutos. ¿Ok? Menos de 35 se asocia a peor desenlace. Nuestro paciente frío está cada vez más frío. ¿Ok? Se va a quedar frío. ¿Cuándo terminar protocolo? Esto es algo importante. Muchas veces hacemos la transfusión masiva y queremos que nuestro paciente llegue al 120-80, llenado capilar de 2 segundos, con uresis presente, con sin taquicardia, que esté saludando al cirujano diciéndole, ¿ya me vas a meter, cabrón? ¿No? Y no. Lo importante de la transfusión masiva es llegar a por lo menos la hipotensión permisiva, perfusoria, ¿ok? Que ahorita vamos a hablar de esa, pero que sea lo suficiente para que pueda optimizarse en quirófano. O sea, ¿qué quiero decir? Nosotros en urgencias iniciamos, pero en quirófano se va a continuar hasta que, ¿qué? La llave se cierre. Porque si queremos solucionar todo en urgencias, ahí va a estar nuestro error. Vamos a retrasar al paciente y el desenlace no va a ser nada bueno. ¿Bien? Y aquí viene la primera premisa del ascritosaurio, ¿no? Lo que requiere volumen no va a mejorar con vasopresor y viceversa. Frases que el ascritosaurio nunca dijo. Ponerle vasopresor a un choque hipovolémico hemorrágico puede ser no muy buena idea. ¿Por qué? Fases iniciales, ¿cómo están esas resistencias? Aumentadas. Por lo tanto, los receptores están estimulados, ¿no? Luego resulta que tú quieres ponerle vasopresor porque no tienes agua. ¿Qué va a pasar con esas resistencias? ¿Van a incrementarse más? ¿Qué va a pasar con la perfusión renal? ¿Qué va a pasar con la perfusión miocárdica? También se va a comprometer. La resistencia por el trabajo ventricular sobre la resistencia vascular va a incrementar, mayor consumo de oxígeno. Y aparte es un miocardio que está excitado. ¿Por qué está excitado? Porque está tratando de compensar la pérdida de volumen con taquicardia. Y tú todavía le pones vasopresor o no le pones vasopresor. Ya sé, la norepinefrina tiene principalmente efecto alfa, pero también tiene beta. Y si tiene beta, por lo tanto, el corazón le está dando unas cachetadas. ¿Y qué puede pasar con esas cachetadas a un miocardio que está excitado? Taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Este paciente que requiere volumen, entonces, ¿qué hay que hacer? Pasarle volumen, sangre. Al paciente con sepsis, que su principio fisiopatológico es que vasodilatación, ¿por qué le queremos poner volumen?
si el principal contexto fisiopatológico es que las resistencias se perdieron y por lo tanto la piedra angular de esto sería que, claro, mejorar las resistencias vasculares y una vez mejoradas las resistencias vasculares, ahora sí evaluar qué tipo de paciente es, ese que requiere o no requiere volumen, pero ya con vasopresor. Se han hecho estudios y del 100% de los pacientes sépticos, no más del 20% realmente requiere volumen. Y de esos, el 50% va a ser respondedor. Entonces, bueno, ahorita me voy a adelantar con otra frase de Asfitosaurio. Estos son los triggers, estos son los disparadores del protocolo de hemotransfusión masiva. ¿Sale? El primer trigger, el primer disparador es ¿qué índice? Índice de choque o el índice sistólico, que dijimos que era nada más ni nada menos que la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica. Si esta está más de 1, es indicador o es un activador de protocolo de hemotransfusión masiva. Para esto necesitas un laboratorio súper específico, cuantificación de kriptonita en lágrima de tercer día. No. ¿Qué necesitas? Insisto, un manómetro, un estetos y buena voluntad. ¿Ande? Bueno, si tu frecuencia cardíaca está más arriba de la presión sistólica, arriba de 1, ya. Protocolo de hemotransfusión masiva, índice de choque arriba de 1. ¿Cuánto? ¿1.2 o 1.3? Pues? Exacto, da igual. Arriba de 1, punto. ¿Vale? ¿Qué otro puede ser un activador? En la escala ABC. La ABC, que es presión sistólica menos de 90, que es la frecuencia cardíaca más de 120, y en consecuencia, índice de choque mayor a 1, FAST positivo, ¿ok? Lesión penetrante en cualquier estructura, abdomen, tórax. 2 o más de esta escala, trigger para protocolo de hemotransfusión masiva. El RAFT, el del conejo. Lesión penetrante, FAST positivo, índice de choque más de 1, trauma de pelvis, 2 o más, protocolo de hemotransfusión masiva. De estos 3, ¿cuál creen que fue el más sensible? El índice de choque. ¿Por qué? Pues porque el prehospital de pronto no tiene ultrasonido, ¿no? Los dos requieres de ultra. El tema de la pelvis a veces es medio complejo verlo, incluso en el hospital, ¿no? No sé si ustedes tengan experiencia prehospitalaria. Levante la mano quien tiene experiencia prehospitalaria. O sea, sabes lo complejo que de pronto es estar manoseando al paciente la pelvis con el movimiento de la camilla, no sientes realmente si está crepitando o es la tabla la que se está moviendo. O sea, hay muchos factores que pueden hacer eso, ¿no? Incluso, insisto, en el hospital. Entonces, el más sensible resultó ser el índice de choque. Y perdón como lo voy a decir, pero el pinchurriento índice de choque no necesitas gran cosa, de verdad. ¿Y saben qué es lo más importante? Que a lo mejor en el prehospital no tenía más de 1, pero resulta que cuando llega al hospital, ustedes en la recepción toman índice de choque y si el delta entre el prehospital y el hospitalario sube por lo menos el 0.1, te predice que va a haber alta probabilidad de hemotransfusión masiva. Entonces, pregunta obligada al prehospitalario, ¿cuánto tuvo índice de choque? No lo calculó, ni nos peleamos, ni carajeamos, ni inventamos madres, pero sí nos colaboramos, porque el siguiente paciente que nos lleve al hospital le va a calcular el índice de choque y va a entender por qué es importante el índice de choque y va a saber que te lo tiene que entregar con índice de choque y tu obligación también es calcularlo. Si tiene más de 0.1 de diferencial entre el prehospitalario al que llega al hospital, aguas, ese paciente puede requerir transfusión masiva. ¿Ok? Ya hablamos esto, puede ser relación 1-1-1, 2-1, y la mejor respuesta de todos el protocolo es lo que quieras, pero pásale algo, por favor. ¿Ok?
¿Qué es la hipotensión permisiva? ¿Qué le comentaba? Uno de los objetivos. ¿Por qué manejan la hipotensión permisiva? A menos que sea embarazada, trauma de cráneo, ¿ok? O pacientes más de 65. El resto, con que nosotros lleguemos a la sistólica entre 80 y 90, es un paciente que debe pasar a cirugía de control de daños. ¿Ok? ¿Solución? ¿Le pasamos a nuestro paciente? Yo entiendo que de pronto no está el banco de sangre al lado de nosotros, que no está a la disposición del paquete globular. Entonces, ¿qué le hacemos mientras? Lo vemos. No más de 1 litro. De preferencia, no más de 1 litro. Estamos hablando de trauma, ¿eh? No más de 1 litro. ¿Ok? Sí tenemos que darle prioridad a la sangre. Por eso es bien importante que nosotros como servicios de urgencias tengamos el protocolo bien establecido. ¿Con quién hay que ir? ¿Quién es el que va a soltar el paquete globular? Si no lo quiere soltar, ¿a quién hay que amenazar? ¿Dónde está la navaja para ir a hacer locuras? O sea, ¿con quién tenemos que obtener? Pero hay que obtener la sangre. Esa es la finalidad de un protocolo. ¿Por qué no te dice, vaya usted con el subdirector en turno, solicite, porque cada hospital es diferente? Cada hospital debe tener su protocolo bien establecido para que esto, insisto, tiempo es vida, ¿vale? La única recomendación que yo les puedo hacer para la solución salina, el agua con sal, es esta: preparar pasta, ¿no? Recomendado por expertos. Y aquí viene entonces la siguiente frase del ascritosaurio, que es: la solución no es la solución. Acuérdense, hemorrágico, sangre. No la piensen. Si pierdes sangre, reponle sangre. Si te roban un teléfono, ¿qué vas a hacer? Compras un otro teléfono, ¿no? Si te roban la virginidad, ya no sé qué hacer. Cerramos las tuberías. ¿Ustedes utilizan torniquetes? Este torniquete es muy bueno, ¿eh? La verdad es que yo tenía mis reservas, es muy bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos chance de isquemia en extremidades? ¿Mande? ¿En extremidades? No, tenemos más tiempo. ¿Cuánto? 3 horas hasta 6 horas, sí, 6 horas. Obviamente no vamos a esperar las 6 horas, ¿no? Estamos hablando en un contexto en el que hay que trasladarlo por X o Y razón. Podemos hacerlo hasta 6 horas, pero sí o sí va a haber rhabdomiólisis. ¿Ok? Sí o sí. Aquí la idea es, en un hospital en el que está recibiendo el paciente con trauma, haces el torniquete en lo que pasa cirugía. ¿Ok? Aquí se ve muy padre en extremidades, ¿no? Brazo, pierna, pero ¿qué tal si es en cuello? ¿Cómo le hacemos ahí? Exactamente. El vendaje diagonal que va hacia la axila, hombro, jala cuello, apretamos, pasa quirófano. ¿Cómo le haces para las ingles? Igual, ahora sí que como calzón, en diagonal. Aquí es importante hacerlo cruzado, ¿eh? Para que haga doble soporte, ¿vale? Hay una técnica descrita para las lesiones de las femorales que puedes poner una sonda Foley. Solo sí y solo sí ven el vaso. O sea, no se quieran meter a buscar ahí, a meter la sonda porque van a lastimar más. O sea, van a abrirlo como usted explorado, ¿no? O sea, si ven el vaso ahí, metan la sonda Foley, inflan la sonda Foley, pinzan el extremo y ya con eso son tapones. ¿Vale? Esto, por favor, y no hablo del DIU, que no se nos vaya. Todo paciente de trauma debe buscarse intencionadamente trauma de pelvis. Todo paciente que está chocado de causa inexplicable, está chocado por la pelvis. ¿Vale? Que tu tomografía, que tu radiografía se vea estable y que por eso pensemos que no tiene nada, es un gran error. Y el contexto es bien fácil. ¿Qué pasa? O sea, ¿las fracturas de pelvis son exclusivamente de la parte del pubis? No. ¿Dónde más puede haber lesiones en la pelvis?
sacroiliacas, ¿no? Los ilíacos, pero también las articulaciones posteriores, que serán sacroiliacas. Pero puede ser tanto fracturas, cizallamiento. ¿Y qué lesión, qué estructura se lesiona con el cizallamiento vascular? La corona mortis. La corona mortis, que es la que viene de las ilíacas internas, hace todo alrededor del anillo pélvico. Cuando viene el cizallamiento, estos vasos se rompen. Como vienen de las ilíacas, entonces, ¿qué pasa? Como ya está el paciente acostado boca abajo, boca arriba, perdón, ¿qué le pasa ese desfase de las articulaciones? O sea, está así, no en la tomografía, lo pasa la tomografía, que es una camilla rígida, se vuelve a reducir. ¿Qué pasa? Hacen la tomografía. No, está al mismo nivel. Y tómala, que si era de ahí. Entonces, al paciente que ya están optimizando, ya descartaron que tiene hemotórax, ya descartaron que tiene hemorragia en abdomen, ya descartaron que no tiene tamponaje cardíaco, que no está secuestrando en las patrullas, y sí he chocado, manéjenle trauma de pelvis. Póngale la sábana, póngale el dispositivo que ustedes consideren. Si no tiene nada, no le va a pasar nada. ¿Pero qué creen? Que si tiene, en cuestión de 30 minutos la presión va a empezar a subir. ¿Qué otro parámetro va a empezar a mejorar? La frecuencia cardíaca. ¿Qué otro parámetro va a comenzar a mejorar? La onda pletismográfica. Todo va a empezar a corregir. Y entonces cuando van a decir, sí tenía. Mucho cuidado con las articulaciones sacroiliacas porque el componente posterior es el que más mata gente. La dicha que yo tuve en un hospital en Matagobernadores, no estoy diciendo nombre, ¿verdad? Es que nosotros ahí teníamos el chance de hacer la fijación con el taladro en el área de choque. O sea, llegaba el paciente, empezábamos la sábana, ¿verdad? Hacíamos todo el protocolo. Pues sí, si está inestable, poníamos los fijadores, poníamos el fijador anterior porque no teníamos el arco en C para hacer la fijación posterior y ahí mismo lo fijábamos, ya. Podía estarse el tiempo que fuera necesario hasta la siguiente cirugía, ¿no? Existen dispositivos. La cinta pélvica, está los POTS, ¿no? ¿Ustedes qué tienen? ¿La cinta pélvica? ¡Wow! Súper bien. ¿Ustedes aquí en el hospital qué tienen? Ok. Este dispositivo, no sé, ¿alguien hace el trabajo de carpintería o ha visto el trabajo de carpintería? Que hay como un arco en C que le ponen un tornillo y va cerrando. Ah, bueno, este es un arco en C, ¿ok? Este arco en C es el indicado para componente posterior. Por ejemplo, para ese descizallamiento, es el indicado. ¿Por qué? Porque va a cerrar desde atrás para mantener estable la pelvis. Los otros te va a abrir el componente posterior. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagas el cierre de la pelvis. Por eso es bien importante identificar, ¿es anterior o es posterior? ¿Ok? Pero, pues como digo, qué bueno que tienen aquí la cinta pélvica. No sé, me daría a mí como cosa que llega al hospitalario con la cinta pélvica y tú la cambias por una sábana, ¿no? Pero bueno, pasa en todos los hospitales. La sábana es nuestra amiga, ¿no? Y la sábana puede estar en cualquier lugar, en tu centro de salud. Ustedes son residentes, ¿cierto? El día de mañana van a estar en San Ranchito de las Manzanas, va a llegar un trauma de pelvis, ¿y cómo lo vas a fijar? Una sabanita. ¿Vale? Exactamente. Hay varias técnicas, ¿sale? La técnica está de que cruzas la sábana y le pones unas pinzas en cada extremo para cerrarlo. Sinceramente no me gusta porque se afloja mucho. Si la pinza está chafas como las que luego te dejan en el hospital, se afloja, ¿ok? La otra es la del nudo, ¿no? Cierras, ahí sí tienes que hacer contrapeso con otra persona para hacer el cierre del anillo pélvico y luego sin perder la tensión, vas girando, haces el nudo final y luego cinta, ¿no? Cinta adhesiva para que no se te desenrolle el nudo. O el clásico que ustedes también ocupan, que es el palo de escoba, ¿no? Nosotros teníamos este bastón de viejito, ya saben, del palito, como que van los viejitos danzantes allá en Wakanda, pero era muy bueno. O sea, ese palito salvador de pelvis tenía cruces, ¿no? Ya de cuántas vidas había salvado, hasta que un día se perdió en un traslado. Sí, no, lloramos, la verdad es que sí le lloramos mucho. Pero bueno, único detalle con el palo es que
Bueno, hay dos cosas, de hecho, con la sábana pélvica. Primero, esto que están haciendo aquí, la verdad es que no está bien. Hay un pequeño detalle. Esto es la sínfisis de pubis. Estas son las crestas ilíacas, ¿sí? Articulación femoral, perdón, de fémur, los trocánteres, ¿sale? Insisto, acuérdense que la mayoría de las fracturas sí tiene que ver con las componentes anteriores, pero también hay componente posterior. Si ustedes al momento de poner la sábana o la hamaca pélvica, solo la ponemos y la fuerza principal de contracción se va hacia las crestas ilíacas, cuando ustedes cierren la sábana, ¿qué le va a pasar a la fuerza de las crestas ilíacas? ¿Y qué le va a pasar al anillo? Se va a abrir. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que palpar que la hamaca pélvica tiene que quedar en los trocánteres. Lo principal punto de apoyo es los trocánteres. Lo que hace el arco en C es que tú pones los dos puntos de apoyo en los trocánteres, cierras el tornillo y va cerrando, ay, me tornó el hombro, y va cerrando ahí el anillo pélvico, ¿ok? Con la sábana, lo importante no es que abarque toda la pelvis, es que abarque los trocánteres, que quede en el centro, y en el centro hacemos el cierre. ¿Cuánto hay que cerrar? Porque ha pasado que van cerrando, ya va jalando. De repente se escucha de que le fracturaron más la pelvis. Lo importante del cierre de la pelvis es que llegues al punto en el que no tengas que generar más fuerza para cerrarlo. O sea, literalmente vas dando vuelta la manivela, llegas a ese punto de resistencia, ahí te quedas. ¿Sale? La hamaca pélvica se puede quedar hasta 8 horas sin mayor problema y no por compromiso de la pelvis propiamente, sino por la piel. ¿Sale? Dejarla más tiempo implica que se empieza a necrosar la piel y empieza a haber lesiones y eso se puede infectar y todo un rollo que viene después de ahí, ¿sale? Pero insisto, esta maniobra es que mientras fijan, ¿sale? Entonces sí queda bien importante que es sobre los trocánteres. Aquí, de hecho, si ustedes ven nuestra maquita, no está tan gruesa como esta. ¿Por qué? Porque nos centramos solo sobre los trocánteres. ¿Vale? Va a quedarte así, ¿no? O sea, está el anillo cerrado. Ahora, pregunta para los residentes. ¿Por qué? ¿Por qué nos embarramos en que queremos cerrar el anillo? La respuesta es matemática, hijo, matemática. Anillo pélvico. Si es anillo, es una estructura bidimensional, ¿no? Tiene un diámetro, tiene un radio, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto volumen puede contenerse en una pelvis? Normal. Bueno, para saber eso, recurrimos a la fórmula de la esfera, que es esta, 4/3 de pi por radio al cubo. O 4 por pi por radio al cubo entre 3, ¿no? Una pelvis normal, promedio, ¿cuánto mide de diámetro? De diámetro. 10 centímetros, promedio, diámetro. O sea que el radio será de 5. A ver, saquen cuánto volumen podría contener una pelvis estable. 4 pi por radio, que serían 5 centímetros, al cubo, entre 3. ¿Cuánto volumen podría contener? El cazabote. Si es que considera que más de 1 litro. Menos de 1 litro. ¿Cuánto? Les va a dar por ahí de 500 y tantos. No me salió. ¿Cuánto les dio? ¿500 qué? 523. Fíjense, eso es en una pelvis estable. Ahora, incrementenle al radio un mísero centímetro. O sea, en lugar de 5, 6. Un mísero centímetro. Literal. ¿Qué es un centímetro? ¿No? O sea,
Tú sabes más de eso, ¿no? Y eso ya enojado, ¿no? Con calor. ¿Cuánto? 900. 1 centímetro. ¿Cuánto puede estar desplazado este anillo? ¿No? ¿Por qué es la importancia de cerrar el anillo entonces? Para disminuir el radio, el diámetro, para que el volumen sea menor. Por eso nuestro objetivo dentro del control de hemorragia, sí o sí, cerrar el anillo pélvico. De otra manera, vamos a estar reanimando, pero así como reanimamos, se va a ir para allá. Entonces, paciente que no le responde, que tiene hemotórax, que no tiene neumotórax, que no tiene líquido peritoneal, que no tiene otra pérdida de sangre, piensen sí o sí en trauma de pelvis. ¿Ok? ¿Vamos bien en tiempo? ¿Sí? Cuando les hablo de ultrasonido, yo creo que muchos de ustedes piensan en el equipo grande. Afortunadamente ya tenemos equipos portátiles. Pero el tema, lo que más me importa es que vaya a donde realmente hace falta, que es ahí, en el prehospitalario. Insisto, ya vieron las escalas, ¿no? Tenemos el índice de choque, el ABC, el RAF, y que nosotros podamos agregar con ultrasonido, de verdad es que es un parote. ¿Por qué? Porque identificas neumotórax, tamponada, etc., y igual preparas cosas. Ahora sí que este es Paquito. Paquito fue interno allá en Wakanda. Cuando estaba haciendo su servicio social iba a hacer guardias por puro gusto al Hospital de Trauma y Ortopedia, y ahora que trabaja en Tijuana, pues siguió con la tradición del ultrasonido, y ahora que es prehospitalario, pues está metido en prehospitalario con ultrasonido, y la verdad es que está haciendo muchas diferencias. Y eso yo creo que ya lo vieron, el protocolo Roche, ¿cierto? ¿Sí lo vieron? Con el güero hermoso, el Garza además. Protocolo Roche es un protocolo que es muy fácil porque nos ayuda a complementar o a optimizar tiempos en decisiones, ¿sale? Donde vamos a evaluar a la bomba, acuérdense que lo que vamos a evaluar son patrones, o sea, qué tan bien, qué tan mal se mueve. ¿Se mueve bien, se mueve mal? ¿Tiene líquido pericárdico o no tiene líquido pericárdico, no? Entonces aquí vemos un corazón que se mueve bien, que las 4 cámaras tienen relación conservada, el izquierdo más grande que el derecho, la punta por el izquierdo, la válvula mitral pega en el septum. Tenemos que evaluar sí o sí al pulmón cada vez que evaluamos a la bomba. Tenemos que evaluar al contenedor, que ya sabemos que es la vena cava y la aorta. No lo voy a tener mucho porque yo tengo entendido que eso ya lo han visto en sesiones previas, ¿no? Acuérdense que de la vena cava lo que nos importa es si está gorda o está flaca. Si está gorda, pensamos en choque obstructivo o en choque cardiogénico. Si está flaca, sí pensamos en hipovolémico distributivo. Por eso les digo, es importante identificar qué tipo de choque vamos a tratar. Porque si pensamos que por ser trauma, estar hipotenso, estar taquicárdico, inmediatamente es volumen, podemos estarnos equivocando. ¿Ok? Contenido, las ventanas del FAST o el FAST extendido para buscar líquido libre y las causas obstructivas, principalmente neumotórax, tromboembolia pulmonar y tamponade cardíaco. ¿Ok? La pregunta es, oigan, es que yo he visto que calculan que el volumen sistólico, el MAPSE, el TAPSE, el Doppler tisular, el continuo para el jet de regurgitación, calcular los gradientes, bla, bla, bla. Sí, o sea, sí, pero no importa. ¿Por qué? Este ejercicio se los he hecho a los rotantes que tengo a gusto de recibir allá en Wakanda Land. Allá en Wakanda Land tengo rotantes que nunca han tocado un ultrasonido y rotantes que ya han hecho algo. Entonces, con los que nunca han tocado un ultrasonido, pues es enseñarles desde solo identificar imágenes. Los que hayan hecho algo, pues ya nos vamos sobre las matemáticas y el cálculo y bla, bla, ¿no? Entonces, aquí están sus 2 pantallas de ejercicios. El que nunca ha hecho ultrasonido, fíjense, nada más identifica patrones, y el que ya hace un poquito más, que ya quiere estar con las divisiones, raíz cuadrada y todo este rollo. Al final del ejercicio es, a ver, el que nunca has hecho ultrasonido, ¿qué decisiones tomas? Pues hay que pasarle volumen, no hay que pasarle volumen, hay que iniciarle vasopresor, la función cardíaca está bien, bla, bla, bla. Ok. A ver tú, mamalón, ¿qué haces más? ¿Qué conclusiones llegas? Pues que hay que iniciarle vasopresor, la función cardíaca está bien, bla, bla, bla. O sea, las decisiones son prácticamente las mismas. Entonces, lo que necesitamos es tiempo. Con una evaluación subjetiva es suficiente para tomar decisiones del paciente crítico. ¿Ok? No perdamos más tiempo. La evaluación ya con cálculos, mediciones, etc., déjenla para el monitoreo posterior. Pero para la fase aguda, subjetivo. ¿Ok? Ojo con los tamponades, ¿eh?
Tamponaje cardíaco, la tríada de Beck. ¿Cuál es la tríada de Beck? De 100 tamponajes cardíacos, ¿cuántos presentan tríada de Beck? Solo 40. ¿Qué significa? Que si nos basamos en clínica, 60% de las veces no los vamos a encontrar. Aguas. Ya habíamos hablado hace un momento, fases ecográficas del tamponaje. Perdón. Aquí lo que quiero que vean es cómo está el ventrículo derecho, todo colapsado, ¿no? Aquí está otra vez, incluso aquí se dan cuenta, tiene un coágulo. ¿Me lo vieron? ¿Qué hay que hacerle a este paciente? Volumen. Vasopresor. Inotrópico. ¿Qué hacemos? Sangre. Pericardiocentesis, ¿no? Y acuérdense que las pericardiocentesis, idealmente, si las condiciones del paciente lo permiten, hay que hacerlas ecoguiadas. ¿Por qué idealmente? Porque te les vamos a dar otro contexto. ¿Vale? Ecoguiadas. ¿Por qué? Porque le ofrece seguridad al paciente. Pueden hacer esta técnica de dejarle el catéter en el pericardio, aunque sea hemotórax, ¿eh? A nosotros no se nos han coagulado. Y de hecho nos sirve de parámetro, porque si gasta más de 200 en la primera hora, hay que meterlo a ventana pericárdica o exploración, ¿eh? Entonces, sacarle solo los 70 que te decía la técnica de ya con eso solucionaste el rollo, o sea, está bien, pero está mejor dejarle una ventanita para que esté drenando y estés cuantificando. Paciente más de 200, hay que meterlo a quirófano. ¿Sale? Entonces, aquí está la aguja, ¿no? Estamos viendo cómo estamos en el procedimiento y miren el feliz ventrículo derecho después de ser descomprimido, funcionando bien, ¿no? Ahora, hace un rato les preguntaba a Demir, ¿hacen toracotomía de reanimación? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? La parada cardíaca traumática no se debería de manejar como cualquier parada cardíaca. ¿Por qué? Porque las causas son muy puntuales. ¿Qué quiero decir? Ese paciente que te llega en parada cardíaca de origen traumático, hace 10 minutos estaba chupando con sus cuates en un bar hasta que salió estúpidamente manejando ebrio y se dio una volcadura, salió eyectado y tuvo múltiples traumas. Pero significa que hace 10 minutos, 14 minutos, el vato estaba bien. ¿Me explico? Significa que hay algo agudo que lo está comprometiendo, porque la parada cardíaca no es una entidad aislada, es la consecuencia final de algo. Y si nosotros no solucionamos ese algo, así tengamos la mejor calidad de compresiones, la probabilidad del éxito va a ser menor. ¿Ok? ¿Cuándo hacemos toracotomía de reanimación? Paciente que tiene trauma cerrado, trauma penetrante, menos de 10 o menos de 15 minutos, ya en parada podemos proceder. Más de ese tiempo no tiene caso. ¿Ok? Ojo, paciente llega, tiene actividad cardíaca, agónica, signos que le llaman la descripción de la técnica, signos agónicos de vida, o sea, medio respira, medio se mueve, la onda idioventricular, y en ese momento presenciado, toracotomía de reanimación. En la evaluación del triage, tú estás haciendo ecografía y ves que tiene tamponaje cardíaco, tiene derrame pericárdico, y se para, toracotomía de reanimación. ¿Ok? ¿Qué les quiero decir con esto? Que si no hacemos o no reparamos o no corregimos eso que le está llevando al paro, no va a salir. Esta imagen me encanta, es de un buen amigo que se llama Sam Galli en Estados Unidos. Fíjense qué pasa con las compresiones cardíacas en un paciente con tamponaje cardíaco. ¿Qué le está pasando a ese ventrículo izquierdo? No se extiende, está todo colapsado, no se está llenando. Las compresiones de reanimación en este paciente son efectivas para nada. Solo estamos perdiendo energía. No le va a beneficiar a este paciente en nada el estar haciendo compresiones. No le va a beneficiar, no le va a perjudicar, pero tampoco va a beneficiarse, pues no le estamos haciendo nada. ¿Ok? Por eso es importante entrarle. ¿Qué necesitamos? Principalmente, la verdad. ¿Alguien ha visto una toracotomía de reanimación?
O sea, es algo que es heroico, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es una medida heroica. Es una medida que es emergencia absoluta y extrema. Y en Estados Unidos, lo voy a mencionar más adelante, pero me adelanto un poquito, en Estados Unidos se hace, pero porque se busca preservar órganos, principalmente. O sea, la tasa de sobrevida del paciente con neurológicamente íntegro es muy baja, ¿vale? Pero en Estados Unidos se hace, en Europa también, pero por búsqueda de órganos. ¿Ok? Nosotros sí lo estuvimos aplicando un poquito más por experiencia, pues, o sea, por generar toda esa experiencia. Y bueno, les puedo decir que, bueno, sí, esto es lo principal, ¿no? Y ahorita al final les voy a dar una opción B en caso en que no quieran abrir. ¿Ok? Polleras, bisturí, pinzas. La sierra de Jiggly, la verdad es que a mí no me gusta. O sea, siento que estoy limpiando naranjas y no siento que corta mucho. Tuvimos la oportunidad de una sierra external, es buenísima. O sea, pasas así como si estuvieras calando. Y en 2 ocasiones ocupamos las polleras, las tijeras prehospitalarias, para cortar esternón. ¿Vale? ¿Cómo se hace una toracotomía de reanimación? Bueno, ya que están despiertos ahora sí, hacemos la incisión, se llama el clamshell, ¿no? El de abrirlo como ostra. Un abordaje anterolateral extenso, bilateral. Cuarto espacio intercostal, haces. La técnica que nosotros ocupamos es, estás reanimando, estás decidiendo hacer la reanimación, o la toracotomía, entonces estamos haciendo las compresiones. Generalmente empieza el del lado derecho, desde línea axilar media hasta esternón, cuidando de no cortar al que está haciendo reanimador. ¿Para qué se hace esto? Si tiene hemotórax masivo o neumotórax, ¿qué está haciendo en ese momento? Libera. Y como arte de magia, el corazón empieza a latir. Cuando termina de hacer esto, este individuo que cortó de este lado continúa haciendo las compresiones y el de este lado abre. Mismo caso, cuidando la mano del reanimador. Aquí es donde vendría el finoquieto, ¿no? Y el corte esternal. Si tienen la sierra de Jiggly, pues hay que meterlo entre el esternón, empezar a cortar para volar el esternón. Si tienen la sierra de esternón, la cortan. Si no, les digo, hemos ocupado incluso las tijeras, las polleras. Pero si no, por alguna razón no tienen con qué cortar el esternón, lo que les sugiero es que corten cartílagos intercostales, principalmente del lado izquierdo, perdón. Se cortan con la hoja de bisturí, súper rápido. Te cortas 2 espacios intercostales. Si no tienen finoquieto, pues usen a su finoquieto humano. Él, de hecho, es el cirujano. ¿Por qué nosotros lo empezamos a hacer? El mismo contexto que les comentaba de la vía aérea difícil. ¿Quién tiene que ser el experto en estas maniobras? Nosotros. ¿Por qué? Porque son decisiones de segundos que pueden hacer una diferencia. El cirujano ya había llegado en ese momento, ya que habíamos abierto, ya que estamos usando la compresión, y lo único que va a hacer es esperar a que terminemos de hacer lo que tengamos que hacer para llevárselo a quirófano. Pero de mientras, está ayudando. Está haciendo la tracción. Entonces, exponen, si pudieron cortar esternón, literalmente se abre así, como ostra. Van a ver los pulmones, el corazón. Aquí hay que tener mucho cuidado al momento de cortar el esternón, porque podemos lesionar la arteria torácica interna o la arteria mamaria. ¿Sale? Esas les va a dar lata cuando retorne la circulación. O sea, en el momento de la reanimación no se preocupen, pero cuando empieza a bombear otra vez va a estar sangrando. Esa se liga sin mayor problema y no, ya se acabó el rollo, ¿sale? Pero les va a estar dando lata junto al esternón. Una vez que identifican el corazón, ojo, con pinza dentada, levanten el pericardio, aunque ustedes no tengan certeza de si tiene tamponade o no, levanten el pericardio, con las tijeras hagan un corte y luego lo hacen como en T invertida. Mucho cuidado con el nervio frénico que está por acá, porque si de casualidad nos lo volamos, ¿qué creen que va a pasar? El diafragma se paraliza. ¿Ok? Y también mucho cuidado con las coronarias. ¿Ok? Entonces, en T invertida, en el trayecto de la grasa paralelo, hacemos el borde. Si el paciente tiene
coágulos en ese segmento, al momento de retirarlos, pasan tres cosas. Uno, como magia, al descomprimirse el corazón empieza a latir solito, ya nada más hay que empezar el soporte. Dos, late, pero muy lento, entonces optimizas inotrópico o el soporte que vaya a requerir. Tres, no se mueve. Y si no se mueve, entonces hay que hacer compresiones cardíacas. Las compresiones cardíacas no se hacen con el puño. Se hacen bimanual, la parte posterior y la parte anterior, y haciendo la compresión de la punta hacia las válvulas para que la sangre eyecte por la aorta. Un detalle técnico bien importante, el corazón siempre tiene que estar horizontal. Si ustedes levantan o inclinan, no se va a llenar el ventrículo. Tiene que estar horizontal. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Ya se aburrieron? Entonces, ahí estamos, ¿no? Haciendo ya, ahí estamos comprimiendo la aorta. Una vez que terminas de hacer las compresiones, algo sugerido es que comprimas la aorta contra la columna o que la pinces. ¿Con qué función o qué finalidad hacer esto? Optimizas el riego hacia cerebro y corazón, pulmones. Si tiene trauma de abdomen, limitas la irrigación hacia el abdomen para que siga sangrando. Si tiene trauma de pelvis, también limitas el sangrado. Y por eso, perdón, aquí en esta mujer, 21 años, ¿cómo le llaman? ¿Buchonas? Sí, ¿no? La camioneta donde iba, la rafaguearon, los 7 ocupantes murieron en la escena, ella y otro tipo llegaron al hospital, el tipo llegó con una lesión incompatible con la vida en cráneo, y ella llegó en ritmo agónico, paro presenciado, empezamos reanimación, dimos compresiones, bla, bla, descomprimimos, tenía un hemotórax masivo, cuando abrimos pericardio tenía una lesión miocárdica, qué bueno que me acuerdo, lesiones miocárdicas, si son pequeñitas, el dedo, o una gasa. Si es muy grande y no pueden suturar, no les recomiendo que metan sonda Foley. ¿Por qué? Porque cuando dejan el globo y ustedes inflan la sonda Globe y hacen la tracción, esa tracción puede abrir más el hoyo del miocardio. Dos, la obstrucción del globo sobre el ventrículo no es tan grande. Entonces lo que va a hacer es que te va a obstruir el tracto de salida y te va a generar choque por obstrucción. Entonces, dedito. Y una vez que tienen el dedito adentro, una X y hacen la jaleta y cierran. ¿Vale? Esta mujer tenía una herida en el miocardio, se abrió, se hizo el dedito, se corrigió y se pinzó. Como tenía múltiples heridas de bala de fuego en el abdomen, se empinzó la aorta y ahí está, ¿no? La aorta, ¿ya vieron cómo la pinza está latiendo? Entonces, 2% de sobrevida con adecuado estado neurológico. Pues es bien poquito, ¿no? 6% de ellos son donadores de órganos. Por eso se hace, ¿no? En Estados Unidos, en Europa. Ahora, yo les pregunto, de cualquier causa, ¿cuál es el índice de éxito de un adecuado outcome neurológico en reanimación? Los mejores centros hospitalarios. 11%, 10%, 11%, ¿vale? O sea, el mejor hospital que reanima, que de todos sus pacientes que reanimaron, el 11% no quedaron tocados del coco, es el mejor. ¿Ustedes en cuánto andan? Esa es una pregunta súper importante. ¿Por qué? Porque si no conocemos cuántos de nuestras reanimaciones son exitosas, y entiéndase por exitosas, no porque retorna a la circulación, que queda adecuadamente función neurológica, no podemos saber si estamos haciendo bien reanimación o mala reanimación. La única manera de mejorar algo es sabiendo dónde estamos parados. Entonces, como tarea, pónganse a ver cuántas de las reanimaciones que dieron quedaron con adecuada función neurológica. Si están por abajo del 11%, hay que ver que estamos fallando. Si estamos por arriba, publíquenlo, porque pueden ser que sean el centro de referencia internacional de reanimación y nos tienen que compartir su experiencia. ¿Sale? Ahora, eso es buena reanimación. Mala reanimación, ¿cuánto anda? La sobrevida y el caso es 4%. Entonces, ¿por qué si el 4% con una mala reanimación aún así está bien visto, un 2% en trauma?
¿Vale? Ojo, cirugía de control de daños. No nos tenemos que quedar al paciente. Si ya necesitas más de 4 paquetes globulares, si ya necesitas vasopresores, si ya necesitas algo más con tu paciente, lo estás reteniendo demasiado. ¿Vale? Acuérdense, neuro. ¿Ya saben hacer vaina del nervio óptico? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, lo que hacemos aquí, para los que no tienen contacto con esto, es que con un transductor lineal estamos valorando el ojo y atrás del ojo estamos viendo esto, que es la vaina del nervio óptico. Aquí le vemos un chipotito que es papiledema. Papiledema es igual a hipertensión intracraneal. ¿Vale? Cada vez que ustedes vean papiledema, este paciente tiene algo en el coco. ¿Ok? ¿Para qué medimos la vaina del nervio óptico? Con eso podemos optimizar o podemos predecir o podemos obtener una presión intracraneal de manera no invasiva. ¿Cómo? Lo que mide la vaina del nervio óptico por 5.69 más menos 8.23. ¿Ok? Vamos a suponer que nuestra vaina, al momento de medirla, fue de 6.8. Ese 6.8 lo llevamos a la fórmula. 6.8 por 5.69 da 38.69 menos 8.23 da una PIC, una presión intracraneal de 30.4. Entonces, en su paciente que están entregando en la guardia con TAM perfusoria de 70, neurocrítico, ¿cómo es la fórmula de presión de perfusión cerebral? TAM menos PIC. Entonces, tiene 70 menos 30.4, ¿cuánto tiene de PPC? 40. Sí está perfusoria, ¿no? No. ¿Cuánto tiene que ser la PPC para que sea una perfusión adecuada? 65, por lo menos. 40. ¿Qué le hacemos a este paciente aparte de medidas antiedema? Subirle la TAM, ¿no? Para mejorar la perfusión. Ok, ¿a cuánto se la quieren subir? A 80. 80 menos 30.4. 50, por lo menos, ¿no? ¿Está en TAM perfusoria? No. Por eso se acuerdan que al principio de la charla les decía, ajá, ¿TAM perfusoria para quién? ¿En qué contexto? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo realmente está perfundiendo lo que quiero perfundir? Este es un estudio que hicimos, que publicamos justamente para los que van a hacer el servicio el día de mañana. Nosotros tomamos la vaina del nervio óptico para considerar que ese paciente efectivamente necesitaba una tomografía. Este estudio nosotros lo hicimos porque un día se descompuso el tomógrafo y entonces pues había que mandar a los pacientes a otros hospitales a hacer el estudio, pero nosotros seguimos siendo el centro de referencia de trauma. Entonces de pronto teníamos 12 pacientes, 15 pacientes esperando tomografía. ¿A cuál de ellos mandas al estudio? El día de mañana ustedes van a estar en su rancho, les va a llegar la volcadura de los borrachos, ¿a cuál de ellos mandan a la tomografía? Entonces, aquí lo que hicimos fue medir vaina de nervio óptico. Vaina más de 5.5, manda la tomografía. Tiene algo, está fracturado, tiene edema, tiene hemorragia, tiene hematoma, algo, pero tiene algo. ¿Ok? ¿Cuáles fueron nuestros falsos positivos? Falsos positivos, es decir, que estaban ensanchados, pero en que en realidad no tenía nada en el coco, trauma facial principalmente de la órbita. Falsos negativos, pacientes geriátricos, es decir, tenía lesión, pero como tenía atrofia, compensó de alguna manera, no te ensanchó la vaina. ¿Vale? Entonces tengan cuidado en estos dos grupos de pacientes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Evaluación de la pupila con la sonografía. Acuérdense, transversal, bien superficial. A veces no puedes abrir la hendidura palpebral por el edema, hematoma, ¿no? Entonces aquí sí podemos ver exactamente cuánto tiene de diámetro. Y otra cosa que sí o sí tenemos que hacer como médicos de urgencias es Doppler transcraneal. Así como el ultrasonido hace cerca de 30 años llegó para quedarse, el Doppler transcraneal tiene que ser algo que debemos de hacer. Es un Doppler ciego, este equipo lo tienen en el Instituto de Neuro. Nosotros lo que vamos a hacer es un Doppler triplex, ¿no? Que es el bidimensional más color más el pulsado. Aquí estamos viendo el círculo vascular cerebral. Es un equipo que pues, sí requiere ciertas características y un transductor específico, pero una vez que nosotros tenemos un espectro, hacemos esta evaluación. ¿Qué es lo más importante, les decía hace rato, de la perfusión cerebral? ¿La sistólica o la diastólica? La diastólica. Significa que la velocidad telediastólica, entre más baja esté, en consecuencia, la perfusión cerebral va a estar baja. ¿Ok? Fíjense, este es un curso justamente ¿hace cuánto, Fer? El primer curso UZUC. ¿Cuándo? Sí. Hace 4 años y medio, aquí está, es uno de los módulos en que la doctora está haciendo un Doppler transcraneal. Fíjense qué rápido es.
está con la ventana, está llevando, ahí está el flujo vascular, activa el Doppler pulsado, lleva el volumen de muestra hacia el vaso, en el vaso activa el Doppler y ahí está el espectro para hacer las evaluaciones de estas velocidades, ¿sale? Ya con estas velocidades hacemos la medición de la velocidad sistólica pico, telediastólica, para obtener un índice de pulsatividad y una velocidad media, ¿ok? No tienes para hacer transcraneal, transtemporal, pues hacemos la arteria oftálmica, es una opción. Mismo concepto, entre más baja esté la velocidad telediastólica, peor está la perfusión cerebral. Entonces, recuerden, así de bote pronto, espectro rápido, normal, pico sistólico, descenso, la velocidad telediastólica más arriba del 50% del pico principal, con índice de pulsatividad entre 0.6 y 1.1, la perfusión cerebral se encuentra normal, con una presión intracraneal normal. Entre más va bajando la presión, la velocidad telediastólica, te está indicando que la presión intracraneal, ¿qué? Está incrementando con disminución subsecuente de velocidad de presión de perfusión cerebral. Ojo cuando tengamos flujos reverberantes, que es el flujo negativo, porque ahí la presión intracraneal está superando a la presión sistémica y eso ya es muy mal pronóstico. Y la última fase en la que ya nos tenemos piquitos sistólicos aislados, que es prácticamente nada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Miren, este es un caso que yo estoy seguro que no es ajeno a lo que ustedes manejan acá. 28 años, no, sano, se cae de un tráiler al hacer una parada en una gasolinera, quiere bajar al Oxxo a comprar algo, abre la puerta, se tropieza y cae sobre una varilla de construcción, la atraviesa por la órbita, sale la varilla por el otro lado. Entonces le hacemos la evaluación inicial. ¿Qué vemos ahí rapidísimo? Papiledema. Por lo tanto, impresión intracraneal, ¿no? No necesitamos hacer más mediciones. Entonces, este paciente lo reciben en la mañana, lo ve el neurocirujano, dice que es una lesión catastrófica, que ya no hay nada que hacerle, le piden interconsulta a la UCI. Extrañamente la UCI tampoco lo acepta porque dice que es un paciente no rescatable, que es un paciente que ya no hay nada que hacerle, que pues mejor lo dejemos morir. Y pues nada, ahí lo tiene, ¿no? Entonces, en la noche cuando llegamos, pues veamos al paciente, lo evaluamos, le hacemos un Doppler transcraneal. ¿Cómo ven este espectro? Pues, ¿hay flujo o no hay flujo? Todavía hay flujo. Y si hay flujo, hay esperanza, ¿no? Si hay flujo, hay esperanza. O sea, no, esta es una bifurcación, por eso se ve un flujo negativo, pero hay flujo, pues. ¿Ok? Todavía hay velocidad telediastólica. Entonces, el caso es que convencimos al neurocirujano, ¿no? Con la moneda internacional de cambio hospitalaria, que es la cena, ¿no? Te invito a cenar, pero mételo. Salud. Pero mételo. No, es que ya no es recatable, que qué vamos a hacer. Bueno, mételo, te invito a cenar. Bueno, no hacer el cuento largo, lo mete a operar. Cuando sale de cirugía, le volvemos a hacer un Doppler transcraneal. ¿Cómo ven ese espectro? ¿Qué le pasó a la velocidad telediastólica? Incrementó, incluso está en hiperemia, ¿eh? O sea, está muy alta la velocidad telediastólica. Eso es completamente normal después de una descompresión. ¿Okay? Es completamente normal. Pero este paciente no lo volvieron a aceptar en terapia. Porque, pues, ¿para qué lo operan? Si ya habíamos dicho que es un paciente no rescatable. Pues no lo vamos a subir a piso al refrigerador, ¿no? Sí saben cuál es el refrigerador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí tienen un piso refrigerador? Donde la última cama, en las 70 y tantos, donde ya nadie los ve y son para que se fundan ahí, ¿no? No lo vamos a subir, nos lo quedamos. Este paciente quedó a cargo del servicio de urgencias en el área de choque, manejado por urgenciólogos, vigilado por urgenciólogos. Y el desenlace de este paciente, la verdad es que fue muy padre porque él cuando se enteró de cómo había sido su historia y que el neurocirujano, intensiva, pues ya lo habían desahuciado y que aún así buscábamos hacer algo más por él, él le pidió o sea, su mamá fue la que le contó, de hecho, él pidió, nos dijo, Doc, por favor, grábeme, enséñele a sus colegas lo que puede pasar si siguen haciéndole ganas y por favor, no nos dejen morir. Él pasó Navidad con su familia, claro, tiene una secuela en el ojo, pero está vivo. Si vieron, es un chico funcional, sube los brazos, las piernas, camina, se puede vestir solo. Ahí está ahí. ¿Qué tanto pueden impactar en sus pacientes? Ustedes ponen el límite. Bueno, pues ya nada más quisiera agradecer
públicamente a las marcas que apoyaron el proyecto de la rotación en ecografía. La verdad es que fue una respuesta bastante buena. Estas marcas participaron con nosotros en esta rotación prestándonos equipos para los residentes, para que tuvieran un equipo para práctica, para que pudieran hacer cualquier medición. Entonces, la verdad es que sí, quiero agradecerles públicamente y siempre tenernos en consideración, porque, bueno, no es fácil que alguien te preste $1,000,000 para un hospital público, ¿no? O que andes cargando en una maleta un $250,000, $150,000 cuesta el Cosmos, ¿no? Entonces, sí quiero agradecerlo públicamente. Y bueno, es el código QR donde vienen varias referencias bibliográficas donde está basada esta charla. Está mi cuenta de Twitter, @dr_dives. Si gustan, hay alguna duda o pregunta ahorita, con todo gusto lo contestamos. Si, no sé, por alguna razón no la tienen que hacer ahorita, la pueden hacer ahí sin mayor problema. Y por otro lado, pues vamos a estar este año coordinando el curso taller de precongreso del CIMO, del Congreso de Urgencias en Veracruz, y además organizando el track de ultrasonido en el Congreso. Pues ojalá podamos vernos a varios allá. No sé si hay alguna duda o pregunta, si fue un tema muy extenso, o algo que quieran que aclaremos, con todo gusto, y si no, pues muchas gracias por su atención. Glaucoma de ángulo cerrado. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza. Mi gente bonita del Zoom. Sí, dímelo. Con jefes de servicio, principalmente banco de sangre, y por ejemplo, ustedes son KIMS, por ejemplo, es coordinarse con CRUM, en este caso, para saber cuáles son los disparadores. Dentro del hospital, en realidad es el proceso, o sea, saber que no se va a activar el código o la hemotransfusión masiva con cualquier paciente, sino que son muy específicos y entonces ya el protocolo te dice que por lo menos van a ser 6 paquetes, ¿no? 6 paquetes, 6 plasmas, 6 concentrados plaquetarios. A lo mejor no los 6, pero por lo menos 3, ¿no? Tenerlos disponibles. O sea, protocolo de hemotransfusión masiva, nosotros en Tlaxcala son 3. 6 no nos van a dar ni en broma, pero 3 sí los tenemos seguros. No vamos a tener plasmas, pero sí concentrados plaquetarios, sí concentrados eritrocitarios. Entonces se activa el protocolo, así en automático llegan los 3 concentrados eritrocitarios y se están descongelando los otros plasmas y los crios incluso. Pero es coordinación con jefatura de laboratorio, que es el de banco de sangre, jefatura de servicio, su dirección médica. Y sí les sugiero que sea CRUM, para que si hay algún paciente hospitalario que les va a llegar, les avise. Sí tienen centro regulador, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, con CRUM. Pues ahí está encargado de llevar el mensaje. Y ahora, el plan 1.0 va a sufrir modificaciones 1.1, 1.2, 1.3, hasta que llegue al protocolo bueno, pues, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es empezar con algo. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Una pregunta. Antes se me olvida. ¿Qué opciones podríamos hacer para nos falta uno de los factores para hacer la toracotomía de reanimación? ¿Cuál podría ser una opción sin necesidad de abrir? Descompresión bilateral. O sea, paciente parada cardíaca traumática, van a hacer compresiones, pongan sus punzocats, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Si en el inter sale aire, sangre a chorro, etc., métanle tú, ¿sale? Y si a vía de lo posible traten de ver una ventana pericárdica para ver que no tenga líquido. ¿Ok? Si tiene líquido, denle, o sea, piquen, traten de sacarlo. Sí les puedo decir que en el tema del pericardio, hemopericardio, necesitan una aguja gruesa, ¿eh? O sea, ¿todavía usan Vizcarra? No. Un Vizcarra de preferencia. Si no, el otro sí les da, ¿eh? Pero si ya está muy coagulado, va a ser muy complejo que les salga, ¿eh? ¿Sale? Pero si no quieren abrir, descompriman. Total,
Insisto, si no esa era la causa, esto no lo va a matar. No va a ser neumotórax abierto. ¿Por qué no va a ser neumotórax abierto? ¿Por qué? No cumple una constante o fisiopatológica, que es que, ¿cuál es el contexto fisiopatológico de un neumotórax abierto? El defecto tiene que ser que más de un tercio del diámetro de la tráquea para que sea un neumotórax abierto. Un punzocat tiene el mismo diámetro de la tráquea, no se va a hacer neumotórax abierto. Pero si tenía neumotórax, si tenía hemotórax masivo, en ese piquetito, nos vamos a dar cuenta y le damos. ¿Vale? Y si ventana pericárdica, si hay líquido, dele. O sea, o drénelo, pero tienen que quitar ese líquido. Si no, ya vieron el video de Sam, por mucho que compacten, que compriman, no va a ser efectivo. ¿Vale? Algo más, ¿no? ¿Otro comentario? ¿Alguien en línea que tenga alguna duda o pregunta? Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios, entonces le hacemos entrega al doctor Ricardo Bañuelos Huerta este reconocimiento que dice: la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna otorga la presente constancia al doctor Ricardo Bañuelos Huerta en agradecimiento por su participación como ponente con el tema reanimación del paciente con trauma en escenarios de bajos recursos el día 17 de diciembre de 2022 en Torreón, Coahuila. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo sabían? Un regalito para nosotros. Me faltó otra cámara. Gracias. Gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias otra vez, doctor. Y va a ser el Congreso Internacional en marzo de 2023. Si tienen la oportunidad de ir, vamos a tener ponentes de la calidad a ver, es el Congreso mayor bueno, en nuestro país, ponentes internacionales, y es una invitación que si es posible, pues nos llamamos por ahí. Y en otro anuncio, en enero tenemos un taller de fotografía. Ya lo que más. En enero tenemos un taller de fotografía. Por ahí estaremos compartiendo, si hay interesados, pueden hacer llegar un mensajito de WhatsApp o acercarse con cualquiera de nosotros de la mesa para pasarles la información para que nos acompañen. Y nada, a ver si nos podemos tomar una foto ahorita con el doctor. Y vamos a dar por finalizada la sesión ahí en Zoom.